Vamos ya con Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, excelente semana para todos. Julio, pues no sé si me das chance de meter mi cuchara. Claro, pero el cucharón de ser necesario. Éntrale, por favor, Adriana. Fíjate que me parece interesante toda esta discusión que se está dando respecto al periodismo. Podemos estar de acuerdo en muchas cosas y no podemos equivocarnos como seres humanos, pero la videocharla que diste el viernes creo que tiene pues una relevancia, sobre todo porque pues pones los acentos en donde, bueno, por lo menos a mí me parece que corresponden. Para quienes quieran asomarse, la liga de la videocharla está bajito en la descripción. Y retomo algo de lo que dijiste, Julio, porque, híjole, cómo cansa, la verdad, a mí me cansa mucho el estar viendo, es que si eres objetivo, es que no eres objetivo, es que sí, es que no, la neutralidad, la imparcialidad. Ay, es un poco cansado porque todos tenemos un corazoncito, ¿no? Intelectual, emocional, en algún lado. Y retomo un poquito, Julio, este libro, bueno, Ujú, a mí me lo dieron en la carrera o me lo recomendaron en la carrera, que se llama El Blanco Móvil, ¿no? ujú. De Miguel Ángel Bastenier, que pues ya falleció, pero hay una parte, ahorita se las voy a enseñar, donde habla de la objetividad y creo que ayuda un poco, Julio, a la reflexión. Dice, la Ajá. objetividad es solo una palabra, una invocación, un santo y seña al que encomendarnos porque eso que llamamos la realidad o bien no existe o no tenemos ninguna posibilidad de aprenderla con H por la vía del conocimiento. Contaba un día Fernando Sabater que el escritor José Bergamín solía ironizar diciendo que si él hubiera nacido objeto, sería objetivo, pero como nació sujeto, es subjetivo. Creo que esto revela mucho de, pues, evidentemente que todos partimos de un punto de vista con el cual miramos las cosas. Puede ser la academia, puede ser los movimientos sociales, hay reporteros que se han formado en diferentes ámbitos y partimos de diferentes miradas. Pero si me puede poner, Andrés, este tweet que puso Daniel Izárraga, para quienes no conocen a Daniel Izárraga, yo creo que aquí la mayoría, fue el titular de la unidad de investigación precisamente del equipo de Carmen Aristegui. Es relevantísimo, Julio, porque él fue el que dirigió esta investigación de la Casa Ujú. Blanca de Peña Nieto, y es un trabajo que ellos además tienen un libro publicado. Merece mucho la pena este comentario que estamos viendo, porque además hay que reconocer, por un lado, que Daniel Lizárraga no es una de estas personas o periodistas que buscan el protagonismo, es una persona muy ecuánime, y precisamente como hace este periodismo de investigación y ha sido uno de los, digamos, principales exponentes de periodismo de investigación en México, pues vale mucho la pena asomarse a lo que está diciendo Julio, porque no es poca cosa que Daniel Izárraga mencione que pues no hubiera publicado tal cual el reportaje como salió, que él considera que le falta edición, puede ser que entre otras cosas, pero dice que le falta edición y que esa es otra historia, aunque también eh, menciona que en el caso de la periodista Carmen Aristegui consideró que sí era de interés público. Yo creo que esto, asomarnos un poco a lo que sucede y cómo se desarrolla el trabajo periodístico, Julio, es relevante. Así que, pues no sé cómo veas tú, pues este tuit, sobre todo este tuit que me llamó mucho la atención. Sí, como dices, Adriana, es muy importante porque efectivamente Daniel Izárraga es un periodista que no está en busca de los reflectores, de los aplausos, de la salida fácil, sino que es un hombre muy dedicado, pues, a su trabajo, muy meticuloso. eh, Forma parte del equipo del Faro, este medio de El Salvador reconocido y muy perseguido por el gobierno actual de El Salvador. Daniel Izárraga es un referente de periodismo serio, ético, y bueno, lo que él dice coincide con lo que algunos pensamos y hemos opinado, Adriana, de que ese trabajo de latinos y de mexicanos contra la corrupción no es suficiente ni es completo, sino que solamente trata de imponer una inferencia que en dado caso de que esa información se confirmara y hubiera una muestra, una prueba de que hay conflicto de interés, manejo de recursos públicos, en fin, pues seríamos muchos, seríamos los primeros en publicarlo sin mayor discusión, porque hubiese esa sustancia periodística. No la hay y
Fíjate lo que es la ironía, lo que son las ironías, Adriana. Un trabajo mal hecho, mal presentado, insidioso desde mi punto de vista de Latinos y de Mexicanos contra la Corrupción, termina generando una recolocación política y pública de Carmen Aristegui, una respuesta dura y también contraproducente para el presidente de la República a partir de algo que no debería tener mayor reconocimiento porque no tiene la calidad periodística ni el cuidado editorial suficientes. Son las ironías de estos tiempos que estamos viviendo, Adriana. Híjole, Julio, pues sí, efectivamente, y a mí pues me llama mucho la atención que de pronto pienso cómo están elaborando este tipo de reportajes en esta etapa, Julio, de Mexicanos contra la Corrupción, porque la verdad es que en otra etapa tenían otra calidad en esta etapa, pero también ahora en combinación con latinos, porque si bien Mexicanos contra la corrupción había hecho, porque pues se supone que teóricamente es una organización, no un medio como tal, buscaba ciertas alianzas con algunos medios. Y pues esos medios podían ser Expansión, Proceso, la propia Aristegui también sacaban a veces en conjunto, e implicaba que pues Mexicanos contra la Corrupción, digamos que ofrecía los recursos económicos para la elaboración de un reportaje de investigación y el medio de comunicación, pues obviamente la parte de la difusión. Pero sí llama la atención que pues se están juntando dos actores políticos, que es el caso de Latinos, y en esta situación que ya trae con el presidente, pues Carmen Aristegui, a mí me llama la atención no sé si el pensar que pudo haber caído en una especie de trampa, porque pues ahora están defendiendo a Carmen o están montados en pues en este tipo de causas, pues personajes que antes ni siquiera aparecían para defenderla, por ejemplo, cuando fue corrida de MBS o en diferentes momentos, porque fue, bueno, con Calderón y también con Peña Nieto, así que pues hay mucho todavía para la discusión pública y sobre todo del quehacer periodístico, Julio. Sí, efectivamente están esos. Algunas veces hemos dicho aquí aquella frase de Winston Churchill que decía, extrañas coincidencias de cama provoca la política. O sea, a veces acaban durmiendo juntos los que antes eran los adversarios o los contrincantes, porque bueno, a veces así va moviéndose la política. Y Adriana, pues ya que tocamos el tema, fíjate cómo este trabajo que, insisto, desde mi punto de vista, y tú también has hecho señalamientos sobre ello, de que no tiene la suficiente calidad editorial, la supervisión adecuada, pues tiene la firma de Raúl Olmos, que es otro de los periodistas brillantes, reconocidos, con trabajos de investigación profundos, antes en el propio equipo de Carmen Aristegui también, y Verónica Ayala, que es una periodista de Nuevo León, que hemos tenido nosotros con alguna frecuencia aquí, reportando temas de política de Nuevo León, y alguien a quien no conozco, creo que Mario Gutiérrez Vega se llama, reportero que no tengo toda la referencia sobre él, pero bueno, ¿qué sucede en esos casos, Adriana? ¿Presiones para que saques el material aunque no sea el suficiente? ¿O los editores deciden publicarlo antes de tiempo? Pero no ha habido ni siquiera la puntualización de ellos acerca también de qué piensan de la manera como se Claro. presentó su trabajo, Adriana. Claro, fíjate, ahí hay un tema muy interesante porque digamos que el trabajo en la parte técnica de esta investigación a cargo de Raúl Olmos, pues digamos no tiene ninguna falla en cuanto a que tal cual lo que presenta es una especie o una suerte de incongruencia por parte del hijo del presidente, pero pues en materia de corrupción incluso pues no señalan en absolutamente nada. Sería lo primero que si encontraron tal corrupción, lo señalarían en los primeros párrafos, pero así inicia el reportaje como una especie de incongruencia. Entonces, me imagino que debe haber habido mucha presión para publicar algo que parece incompleto o que les da materia precisamente para estos grupos políticos para tergiversar y montarse sobre una pieza periodística de esa naturaleza. Pero ahí va el prestigio de los periodistas que elaboraron este reportaje y tampoco lamentablemente alguien como con tanta experiencia y con tantos trabajos impresionantes, por ejemplo, en el caso de todo Odebrecht, como Raúl Olmos, no pueden pecar de ingenuos, tampoco, pues que saben perfectamente quiénes están detrás de estos medios
y quiénes están financiando estas investigaciones y para qué van a utilizar estas investigaciones. O sea, tal cual quizá el reportaje, pues sí demuestra quizá una incongruencia, pero pues que el hijo no tiene la obligación de seguir los pasos de su padre, sobre todo si no es funcionario público, pero permiten a la oposición o permiten a ciertos grupos políticos a montarse y tergiversar sobre ese reportaje para hacer evidente algo que no lo es. Decía incluso Denise Dresser unas palabras que me parecieron muy como de la versión de la conferencia mañanera de esta sección de Vilchis, ¿no? De no es falso, pero se exagera, cuando decía Ajá. que pues, si tenía apariencia de conflicto de interés, era conflicto de interés. O sea, esa es la parte en la que se están montando para realmente interpretar algo que no dice el reportaje, porque el reportaje en sí mismo me parece que no tiene sustancia. Entonces, bueno, ha sido una estira y afloja, Julio, de a ver cómo da o cómo sí da y cómo seguirle dando para que realmente, pues, se interprete que hay un tema de corrupción cuando no está plenamente evidenciado. Así que sí, lamentablemente ahí hay un juego también político en donde está metido el periodismo, Julio. Pero, pues bueno, ahí dejamos el tema porque ya tenemos listísimo a nuestro siguiente invitado. Bueno, pues afortunadamente pudimos platicar un ratito sobre este tema y qué bueno que metiste no la cuchara, sino el cucharón completo, si es necesario. Adriana, regresamos después, en un ratito más, con más información relevante de este día. Gracias, Adriana. Gracias a ti, Julio. Hasta el ratito.